Bienvenidos, Unironautas. Hoy estamos con Oneiros Speculum, el nombre artístico de Mario Alonso. Oneiros es uno de los onironautas de referencia en la comunidad de soñadores y tiene formación en filosofía y psicología transpersonal y una maestría en filosofía de la religión. También es diplomado en historia de antropología de las religiones y participa en colectivos de psiconautas como Mindshare, que es una plataforma de educación sobre estados expandidos de conciencia, y es también cofundador del Nido de Cuidado Psicodélico y forma parte de Vía Sinapsis, que organiza el Congreso de Sustancias Psicoactivas. Como onironauta, es especialista en el estudio de sustancias onirógenas como el yagrumo y la calea, y de hecho puedes adquirir alguna de estas sustancias en los enlaces de la descripción del vídeo. En esos enlaces podrás encontrar estos onirógenos en diferentes presentaciones como tintura, en formato hierba para infusión y semillas. Hoy Oneiros nos va a hablar del festival de Burning Man, que este año ha tenido la temática de sueño despierto, y es un verdadero honor que pueda estar con nosotros para contarnos su experiencia en este festival. Bienvenido, Oneiros. Muchas gracias, Miguel. Gracias por invitarme. Un gusto, pues, estar nuevamente contigo acá en este podcast. Y pues, qué genial idea, ¿no? Hablar el Burning Man, que es una cosa muy compleja de explicar, ligada particularmente a los sueños, ¿no? Justo como dices, el año 2022, pues fue la temática de los sueños despiertos, entonces creo que hay mucho de qué hablar acerca de esto en relación con los sueños. Bueno, pues vamos con ello. En primer lugar, para la gente que no tenga ni idea de lo que es Burning Man, ¿cómo lo resumirías? ¿Cómo lo describirías? Bueno, como te digo, es algo muy difícil de explicar. La categoría que más se asemeja o que se le ha dado una aceptación a nivel global es que se trata de un festival transformacional. De hecho, el Burning Man, junto con el Boom Festival de Portugal, son eventos pioneros en una cosa muy distinta a los festivales ordinarios, que pues lo que más se asemeja a tratar de explicar qué pasa ahí es que es un festival transformacional, en el sentido en que es un evento, bueno, largo, bueno, digamos, de una semana, en el que no es solo una cosa en la que vas a escuchar música y ver arte, sino que pasan tantas cosas, hay dinámicas, juegos, como movimientos sociales, digamos, es como una forma de explorar una manera muy distinta de vivir la sociedad, condensada en una semana. Entonces, pues puede llamársele festival transformacional, puede llamársele también una especie de ritual contemporáneo, puede llamársele también como una utopía contracultural, efímera, eh, entre otras cosas, ¿no? Algo que a mí particularmente me resuena mucho es la idea de que Burning Man es como una manifestación colectiva, grupal, de un estado expandido de conciencia. Entonces, pues así lo pondré como una primera instancia, un evento que sucede durante una semana en el que se reúne mucha gente, de hecho alrededor de 80,000 personas, viven juntos. Bueno, es una ciudad efímera que hace que vivas una serie de experiencias que te transforman, tu manera de entender a ti mismo, a la sociedad, a la naturaleza, al mundo, a la realidad. Ujú. Y este festival que dura una semana, que tiene esta finalidad transformadora, ¿dónde se celebra? Esto se celebra en Nevada, en el estado de Nevada, en Estados Unidos, en un lugar que se llama, bueno, no recuerdo exactamente el nombre o sea, del desierto de Nevada, pero se le ha dado un nombre a partir de que se crea este evento. Bueno, de hecho, en Google Maps, tú puedes buscar Black Rock City, eh,
y bueno, la mayor parte del año no existe nada ahí, pero durante la semana que existe el festival, pues aparece ahí en este desierto de Nevada un sitio geográfico que mapea por Google Maps, que pues ahí es Black Rock City, ¿no? Entonces, es en un desierto con eh, con una situación meteorológica bastante intensa, o sea, es una planicie así enorme, 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 donde no ves nada, no ves plantas, no ves árboles, arbustos, ni animales, o sea, es así, desierto súper extenso, ¿no? Que te permite ver hasta el horizonte más lejano. Y, y tiene también esta cualidad de que, bueno, además de que hace un montón de calor, es un calor muy intenso durante el día y en la noche es frío, tal vez no tan helado, pero sí frío fresco, ¿no? Y pasa también que pues es un espacio muy hostil porque la arena es alcalina, y entonces puede como corroer, quemar, pues cosas como, no sé, por ejemplo, dejar una tela ahí por mucho tiempo, pues la arena lo consume, ¿no? Entonces también tienes que tener mucho cuidado de todas tus cosas y de ti mismo, porque igual pasa que en este desierto, así súbitamente, de la nada, todo está todo despejado y de repente llega una tormenta de arena, se llena todo de polvo por todas partes y ya no alcanzas a ver más allá de 2 metros enfrente de ti. Este, y entonces por eso la gente tiene que llevar unos gogles especiales para poder ver y no perderse en tormentas de arena. Eh, y también pues te empapas todo de arena, ¿no? Todo el tiempo te tienes que estar limpiando o limpiando tu casa, y como es como una arena muy finita, por ejemplo, la gente que lleva sus autos o sus, pues sí, trailers o lo que sea, tiene que ponerle cinta a las ventanas para que no entre, o sea, a pesar de que esté todo cerrado, tienes que ponerle cinta para que no entre la arena. También gente que acampa en tiendas de campaña, pues tiene que tener protección extra, ¿no? O sea, además de la tienda y de la capa protectora, tienes que poner otro toldo o alguna otra capa de tela, 2, 3 capas de tela para que no entre la arena y te llene por completo tu habitación, pues de eso. Entonces, pues sí, sucede en un ambiente de constante cambio, de constante no diría peligro, pero sí como extremos, ¿no? Como de calor extremo, frío, tormentas de arena, vastedad, etcétera. Ahí es donde sucede el Burning Man y se conoce como Black Rock City. Fíjate, esto que comentas del entorno hostil me hace pensar que se sale un poco de lo que habitualmente consideramos como festivales o como raves, bueno, pues la gente va, se lo pasa bien y ya está. Aquí entiendo que tienes que ir con una cierta mentalidad y con una preparación, tanto a nivel personal sobre lo que vas a vivir, como en cuanto a suministros y material que tienes que llevar. Porque claro, si estás una semana de vacaciones en un sitio turístico, pues ahí tienes tiendas, supermercados para adquirir lo que se te haya olvidado, lo que te haga falta. Pero allí, siendo que es una ciudad efímera que va a durar esos 7 días, entiendo que no tienes tanta facilidad para adquirir lo que haga falta. Entonces tienes que ir anticipadamente con una preparación. Así es, justamente, y esto es parte del proyecto, ¿no? Esto es parte del Burning Man, como qué pasa cuando tienes que eh, ingeniártelas y utilizar todos tus recursos personales de autorregulación, eh, de cuidado personal y colectivo, depender de los otros, solicitar apoyo, etcétera, etcétera. Y esto facilita el que pues digamos, te explores a ti mismo, tus límites, tus posibilidades, tus habilidades, eh, y que te veas también en la necesidad de estar en constante cuidado de ti mismo. De hecho, bueno, tal vez lo toquemos más adelante, pero esta ciudad, para poder funcionar de manera adecuada, se basa en algunos principios
y uno de ellos es, por ejemplo, la autosuficiencia radical, ¿no? Tú tienes que aprender a cuidarte a ti mismo o sea, porque no va a haber hospitales, no va a haber tiendas, no va a haber restaurantes, no va a haber nada que te provea de cosas que puedes conseguir en el mundo externo. Entonces tú tienes que, y además, esta autosuficiencia radical implica el no molestar a otros si no es necesario, incluso no solo personas, sino el no depender tampoco de tirar tus cosas en otro lugar, ¿no? O sea, aquí no puedes dejar el agua donde sea, tienes que llevarte tus recipientes, botellas, donde, bueno, te bañas y todo el agua que utilizas tienes que meterla ahí porque te la tienes que llevar. No puedes dejar nada de basura, no puedes dejar cenizas, agua, ni nada, ¿no? Desechos orgánicos o inorgánicos, nada. Entonces tienes que aprender a cómo ser un individuo autosuficiente de manera radical, ¿no? Y eso ya en sí mismo es un gran aprendizaje. Tienes que prepararte mucho, tienes que eh, pensar, diseñar estrategias de supervivencia y pues esto facilita el que pongas a prueba tus conocimientos, tus límites, tus habilidades y que, por tanto, explores una faceta de ti que tal vez en el mundo donde actualmente vivimos, que ya pues, cualquier cosa la compras y ya no ves ni siquiera el proceso que implicó el que alguien cocine para ti o qué implica, sí, ¿no? O sea, conseguir las cosas que necesitas. Aquí tú tienes que vivir por tu cuenta. Claro, a lo mejor hay personas que dicen, vale, pero ¿esto qué tiene que ver con los sueños? ¿Por qué en un canal en el que se habla de sueños me están hablando de Burning Man? Entonces, bueno, hay que comentar que Burning Man es un evento en el que el símbolo está continuamente presente. Y ese símbolo sería como un puente entre el mundo de vigilia y el mundo del sueño. Entonces, si te parece, podemos empezar con el símbolo principal, que sería la propia figura de Burning Man. ¿Qué significa esta figura? Claro, como bien dices, o sea, el Burning Man es una ciudad alternativa, o sea, que está estructurada de una manera que no, o sea, te hace cuestionar la realidad misma, ¿no? Y entonces, para ello, pues, se sirve de una serie de simbolismos y de sucesos en el cual el símbolo principal es justamente lo que le llaman el hombre, ¿no? The man. Entonces, este hombre es una efigie, es una figura humana, bueno, que en realidad no es ni hombre ni mujer, es una efigie hecha de madera enorme, no sé ahorita qué medidas tiene, pero sí es una figura gigante, una escultura gigante de madera que está con los brazos extendidos hacia el aire, y entonces esta está en el centro de la ciudad, ¿no? Y todo lo demás se organiza en torno a esto. Entonces, durante toda la semana está este hombre ahí, como testigo mudo, digamos, de toda la locura que sucede alrededor, y cuando concluye el evento, bueno, el penúltimo día, porque es, digamos, de domingo a domingo, y entonces el día sábado, un día antes de que concluya esto, se hace la quema de esta efigie de madera. Entonces se quema, todos se congregan en torno a esto y celebran este ritual de la quema del hombre. Y de hecho, después de que se quema, pues quedan residuos, cenizas por varias partes y la gente celebra pues casi como rituales paganos en donde la gente se desnuda y baila encima de las cenizas o utilizan las cenizas para hacer algún ritual o pintar o hacer esto o aquello. Entonces, o queman sus cosas junto con las cenizas del hombre, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es un ritual que el evento en sí no te da un discurso oficial de qué simboliza o qué significa, ¿no? Y entonces lo deja abierto a la interpretación para que cada quien encuentre también
sus propias resonancias simbólicas, tal como un sueño, ¿no? En el que un objeto, un personaje, una acción, etcétera, etcétera, pueden simbolizar algo muy distinto para ti o para mí, ¿no? Dependiendo quién lo sueña y en qué momento de su vida y en qué época histórica, le va a dar un sentido distinto. Entonces, ha habido muchas interpretaciones. Se piensa que el hombre simboliza a la vieja humanidad. O sea, este es un evento que está cultivando una nueva manera de entender al ser humano. Entonces se quema la vieja versión de lo que el hombre, de lo que el ser humano es. Hay quienes creen que el hombre representa a toda figura de autoridad, a este rey, el policía, el padre, el jefe, incluso Dios todopoderoso que mira y que está vigilando y que en cambio esta efigie muda, pues digamos, ahí se da rienda suelta a los sueños más bizarros y a toda especie de locura sublime o bella locura, y el hombre no puede hacer nada y al final se le quema como un simbolismo de que triunfa el caos y la rebeldía por sobre este orden jerárquico o este hombre que te vigila, ¿no? Hay quienes creen que este hombre pues representa nuestra identidad, ¿no? O sea, tú vas ahí a explorarte de una manera distinta, entonces el hombre eres tú, ¿no? Tú estás proyectándote ahí en el hombre y entonces estás dejando tu identidad ahí. De hecho, una tradición o algo común en el Burning Man es que tienes que adoptar un nombre de playa. Bueno, por cierto, se le llama playa a este lugar, que no es playa, es un desierto, pero pues hay una cuestión ahí como juego de lenguaje o un chiste o algo porque parece playa, porque todo está lleno de arena y así, y bueno, también porque comenzó en la playa. El Burning Man tiene una historia en el que, bueno, al principio se hacían ciertos eventos, cierta quema de la efigie de madera en una playa y eventualmente se mudó al desierto. Pero bueno, entonces, cuando llegas a este lugar, pues te piden que des un nombre de playa, o sea, dejes tu nombre habitual y adoptes un nombre de playa, ¿no? Entonces, adoptas un nombre de playa y tu nombre habitual lo lanzas, digamos, a la figura, a la efigie del hombre en llamas, ¿no? Entonces, estás quemando tu identidad habitual, estás quemando todo lo que creías que eras, estás renaciendo de las cenizas, creándote de una manera distinta, en mayor libertad, etcétera, etcétera. Entonces, como sabemos, o sea, tal como un sueño, no hay una interpretación absoluta o definitiva, sino que el hombre es una especie de espejo en el que podemos mirarnos y darle nuestra propia interpretación, nuestra carga simbólica, para que cumpla el papel de ser un ritual que une distintos imaginarios. Hablas de bella locura, hablas de transgresión, de caos, de creatividad. Da la impresión de que es un espacio totalmente, pues eso, caótico. Sin embargo, también hablas de que existen algunos principios, como la autosuficiencia radical, y ¿hay algún otro principio que estructure un poco, que organice todo este evento? Claro, sí, de hecho, existen 10 principios que son los que guían el evento, la experiencia. Este, Uno de ellos es la desmercantilización, es decir, en ese espacio no se permite el comercio, no hay, no hay venta, no hay trueque tampoco, eh, no hay la lógica del consumo, ¿no? De hecho, este principio tiene que ver con quitarte la idea de que es natural, de alguna manera, el mundo que ya tenemos, en el que todo lo podemos comprar, o podemos vender, o hacer publicidad, etcétera, etcétera. Aquí la desmercantilización implica el salirte de la lógica del capital, ¿no? Aquí estás en un lugar en el que no puedes poner marcas, no puedes, o sea,
dar difusión de tus productos o de tus servicios, ni nada. O sea, vives sin ninguna preocupación económica. Estás aquí en este espacio en donde no va a haber nada de esto, no va a haber compañías que te quieren vender a esto o aquello, porque eso también implica que te moldean un poco la identidad, ¿no? O te moldean un poco la manera, lo que es posible o no. Otro principio que está muy ligado a esto es el de la economía de regalos. Ok, no hay venta, no hay compra, no hay publicidad, pero todo lo que puedes, o sea, digamos, la manera en que puedes obtener cosas es a través de los regalos. Se te pide que entres en esta economía de regalos en las que tú puedes regalar lo que sea, ¿no? O sea, desde un abrazo, una sonrisa, ayudarle al compañero a construir su tienda de campaña, lo que sea, regalar tu tiempo para apoyar una obra de arte o para construir una estructura, una torre, un laberinto, o stickers, pinturas, talleres, juegos, experiencias, collares, pulseras, lo que sea, ¿no? Entonces, pues la gente ofrece, o sea, todo el mundo, los 80,000 personas están regalando cosas, ¿no? Entonces, pues regalan comida, regalan experiencias por ejemplo, hay regalos tan impresionantes, por ejemplo, como paseos en avión, ¿no? O sea, porque por cierto, la ciudad tiene un aeropuerto temporal y tiene su oficina de inmigración porque llega gente en avión y entonces pues lo checan a ver pasaporte y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces este mismo aeropuerto ofrece de regalo un paseo en avión. Entonces, tú puedes, o sea, si llegas a tiempo y todo esto, te subes y te da un paseo en avión, para que veas Black Rock City desde arriba, ¿no? O hay regalos como, pues, champán, vino, absenta, todo tipo de cosas, ¿no? Masajes, terapias, lo que sea, ¿no? Entonces, es un poco esta idea de atrévete a explorar también qué puedes tú ofrecer, qué quieres tú entregar a la humanidad. Y en este sentido, tu visita a Burning Man este año tenía que ver un poco con el servicio que tú ofrecías, ¿no? Ahí, bueno, y el grupo de gente que estabais. ¿En qué consistía este servicio? Claro, mira, como es un festival o evento masivo de 80,000 personas y en el que claramente mucha gente consume psicodélicos u otras sustancias psicoactivas, pues uno de las necesidades que tiene esta ciudad es que alguien ofrezca su tiempo y sus servicios, sus conocimientos para estar apoyando en caso de que alguien entre en un proceso de crisis, ¿no? Psicodélica, ¿no? Que toman alguna sustancia psicoactiva y entonces entran en crisis, en alguna cuestión paranoica o de miedo o enojo, tristeza o que se pierden o no saben dónde están o quiénes son, etcétera, etcétera. Entonces, para eso se creó una asociación que se llama Sendo, y Sendo se dedica justamente a dar cuidado psiquedélico, a tener gente capacitada para poder apoyar personas que están viviendo crisis. De hecho, ponían letreritos en distintas partes de la ciudad que decía, la realidad se está volviendo muy loca, incluso para el Burning Man, entonces ven al centro, ¿no? Aquí te cuidamos. Entonces, bueno, yo fui a hacer un servicio en el Sendo, que de hecho, bueno, yo acá en México tengo grupo de Nido, que nos dedicamos también a hacer esto de servicio de cuidado psicodélico en festivales, en raves, en eventos de música electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo fui a ofrecer esto, ¿no? Esto fue parte de mi regalo. También como parte de mi regalo llevé algunas piezas de rompecabezas doradas que pues les regalaba a personas que me parecían que fue un encuentro significativo.
y llevé algunos de mis libros también, ¿no? Para regalárselo a gente que manifestara, bueno, que hablara español y que manifestara su interés por los sueños, pues le regalaba mi libro de Oniro Cosmos. Entonces, bueno, esto es parte de lo que yo llevé como regalo. Por cierto, libro súper recomendable, Oniro Cosmos. También dejaremos abajo el enlace para quien le apetezca leerlo. Y según tu experiencia de acompañamiento, ¿qué sensación te dio? ¿Qué es lo que puedes decir sobre esto? Bueno, de hecho, justo igual aquí me paso a hablar de otro de los principios que guían el proceso, que es, bueno, ya lo mencionamos, la autosuficiencia radical. Esto quiere decir que tienes que saber gestionar tu tiempo, tu espacio, etcétera, etcétera, porque, o sea, ciertamente en una ciudad tan grande, con un calor intenso y con tantas experiencias sucediendo, te mueven mucho de manera psicológica, entonces puede que entres en crisis emocionales incluso sin psicodélicos, ¿no? Te cuestionas mucho acerca de quién eres y qué onda con tu existencia y con tu vida y todo. Entonces, pues bueno, tienes que aprender bueno, o sea, si vas a usar psicodélicos, bueno, ten cuidado, ¿no? O sea, hazlo con mucha precaución, hazlo bien, o sea, entonces creo que pasa mucho ahí que en el Burning Man, digo, a pesar de que creeríamos que es un evento súper caótico y desbordado, anárquico, realmente no es tan así. Hay una cultura de mucha responsabilidad, de mucho cuidado personal y comunitario. Hay mucha gente con intenciones de ayudarte, de apoyarte, de darte lo que necesites como regalo. Y entonces, pues justo esto fue lo que me pasó, ¿no? O lo que me tocó vivir, que no hubo tanta necesidad de cuidar a personas en estados de crisis psicodélico, al menos no en los turnos que yo hice mi servicio en el Sendo. No me tocó verdaderamente cuidar más que a una persona que en realidad no había consumido psicodélicos, pero que pues en sí el evento es demasiado psicodélico y puede ser abrumador. Y entonces este chico pues justo tenía este caso, que de pronto ya estaba muy abrumado por todas las cosas que sucedían, porque es como, o sea, es que en sí el evento es como una experiencia psicodélica o como un sueño, ¿no? Entonces, tal como un sueño de pronto puede generarte cosas, emociones y pensamientos muy difíciles o difíciles de procesar, diría. Y entonces, pues bueno, eso fue lo único que me tocó atender. Y bueno, tal vez no hemos hablado tanto de esto, pero bueno, ¿por qué es tan psiquedélico o tan onírico el evento? Pues porque otro de los principios es justo el de la autoexpresión radical. Se invita a la gente a que se atreve a explorar el crear, el dar, el hacer algo que no te atrevas en el mundo ordinario, ¿no? Y entonces eh, ves todo tipo de cosas así loquísimas en todas partes y también la gente pues se permite tener otro tipo de actitudes, otro tipo de personalidades, otro tipo de formas de expresarse. Entonces, bueno, en primera, y otro de los principios es, va muy ligado a esto, que es el de la inclusión radical. O sea, aquí no se excluye a nadie. Todo mundo puede expresarse como sea. Esto, bueno, en primera, pues tiene que ver con que, bueno, el evento es muy queer, o sea, acepta mucho, mucho a la comunidad LGBT, ves mucha gente trans, ves mucha gente, pues de todo, ¿no? Entonces, pero también como que se juega mucho con este tema de la identidad, ¿no? O sea, como que atrévete a cuestionar tu sexualidad o tu forma de entender la sexualidad o el amor o las relaciones, etcétera, etcétera. Y gente se disfraza de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo vi una chica disfrazada como de pedazos de Barbies, ¿no? Y de muñecas Barbies. Vi a un chico también con un traje de espejos. También pues hay mucha gente, bueno, es un evento pues de ropa opcional, hay mucha gente desnuda o semidesnuda. Hay gente, pues sí, de todo tipo, ¿no? Realmente es una cosa impresionante, la gente va
con sus atuendos más creativos, que te vuelan la mente. Bueno, yo, por ejemplo, me llevé un disfraz de Sandman, de este personaje de, de los cómics y que recientemente salió también en Netflix, la serie de Sandman. Entonces yo iba también disfrazado en algunos momentos de Sandman. Otras veces tenía un traje como del cosmos, que entonces era como mi disfraz del universo. Y bueno, entonces, pues imagínate, ¿no? Vas caminando y ves así gente disfrazada de aliens o de brujas o de duendes o de no sé qué, y entonces, o sea, todo ya en sí es muy onírico, es como estar en un sueño, y aparte, la autoexpresión radical implica que la gente va de pronto gritando cosas locas, o de repente llega un pirata a atacarte como en juego, o de pronto una bruja llega y te agarra la mano y te lee tu futuro, o sea, todo es una locura, es una cosa, pues como un sueño, ¿no? O sea, de verdad es todo muy onírico, es todo muy extraño, es una realidad alternativa, ¿no? Es algo eh, muy diferente a la realidad ordinaria, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues bueno, o sea, el Burning Man es un suceso espaciotemporal donde se abren un montón de posibilidades y al mundo fuera del Burning Man le llaman el default world, ¿no? O se puede traducir como el mundo por defecto, el mundo basal. Y bueno, de hecho, bueno, estas son algunas de las cosas del por qué el Burning Man es así tan loco, tan caótico, tan onírico. Y bueno, otro de sus principios es el de la inmediatez, ¿no? O sea, él aprende a vivir en el presente. O sea, aprende a no hacer tantos planes, a dejarte llevar por los sucesos, ¿no? Permítete el que de pronto alguien te dice, hey, ¿quieres meterte a esta torre mágica? Y entonces, bueno, ok, va, ¿no? Te metes y wow, resulta que adentro hay toda una experiencia loquísima donde no sé, hay cojines por todas partes, la gente se acuesta y en el techo se están proyectando imágenes como, no sé, o sea, de arte, de templos, bueno, sí, como me tocó en algún momento, y esto también lo veremos más adelante, porque aparte, además de las personas con disfraces y todo eso, pues hay autos mutantes, ¿no? O sea, los únicos autos que permiten meter dentro del Burning Man, o bueno, que permiten que circulen dentro de la ciudad de Black Rose City, son autos que están hechos de una manera que pues son a veces como dragones gigantes o arañas o castillos flotantes o una nube con miles de luces, o sea, son como carros alegóricos, como esculturas móviles, como arte en movimiento. Y entonces, muchas de esas veces, pues los autos, tú te puedes meter y te pueden llevar a ciertas experiencias, o tienen ya ciertas experiencias ahí, o tienen fiestas, o a veces son bares móviles. Entonces, pues imagínate, ¿no? Ves gente loquísima por todas partes y además ves autos gigantes donde va llegando un dragón y va llegando no sé qué. Entonces, me tocó, por ejemplo, pues así, imagínense esta cosa que estás en medio del desierto y de repente llega un auto mutante con luces neones así por todas partes y se detiene y sale un chico que dice, hey, entren, aquí, bueno, nos dice, quítense la ropa y métanse porque hay un sauna móvil, ¿no? Y entonces, cosas así, ¿no? Aprende a no tener planes, aprende a dejarte llevar por el momento, aprende a decir sí, ¿no? Y bueno, ahí pues habla también que sí, claro, tienes que estar con la conciencia del presente, pero también con una conciencia, una responsabilidad cívica, y ese es otro principio, el que tampoco puedes autoexpresarte de una manera que lastime a los otros, o que haga daño a una estructura, o que haga daño a la naturaleza. Entonces tienes que cuidarte a ti mismo y a los demás, respetar el que pues tampoco puedes tener sexo en público. Hay lugares para eso si lo quieres hacer,
tampoco te puedes estar drogando, por ejemplo, en donde sea. O bueno, en teoría no, parte de la ley es, pues sí, la responsabilidad cívica es que cumple las leyes del default board, pero digamos que hay como cierto margen de permisibilidad, siempre y cuando no afectes a nadie, siempre y cuando no lastimes, siempre y cuando seas responsable, todo está permitido en cierto rango, ¿no? Y también el otro principio de no dejar rastro atrás, no puedes tirar basura, no puedes dejar nada que no haya estado ahí ya antes en el desierto, y se espera que también participes, ¿no? De hecho, bueno, otro de los principios es la participación, y entonces muchas de las cosas que se hacen ahí, muchas de las esculturas artísticas están hechas para que tú participes, para que intervengas, para que pintes, para que rompas cosas, para que escales, para que juegues, para que, bueno, por ejemplo, había una instalación artística que eran una especie de criaturas extrañas, como unos insectos gigantes, que tenían como instrumentos musicales. Entonces, o sea, había un montón de insectos. Entonces, cuando la gente se unía y pues, pues yo toco a este grillo murciélago, ¿no? No, pues yo toco a no sé quién. Entonces, se creaba todo un juego de sonidos de estas criaturas y entonces creas un bosque sonoro, ¿no? Eh, y otro de los principios es el esfuerzo comunal. Justamente, bueno, sí, tienes que aprender a valerte por ti mismo, pero también puedes aprender a crear cosas en conjunto, ¿no? Júntate con más gente para poder hacer algo que vaya más allá de ti, ¿no? Algo que por ti solo no podrías lograr. Y entonces, por ejemplo, mucha gente se une para proponer experimentos o juegos o dinámicas loquísimas. Por ejemplo, pues me tocó igual así en la madrugada, no sé, bueno, ya amaneciendo las 5 o 6 de la mañana, de pronto veía que, bueno, vi que llegaba un grupo de unas 20 personas, todas disfrazadas como de unicornios rosas, y entonces iban todos como en estas patinetas que tienen una sola llanta y que son motorizadas, entonces iban todos así como en sus patinetas, como una manada, y entonces cada que veían a alguien le gritaban, hey, ¿quieres un poco de magia de unicornio? Y entonces le decían, no, pues que sí, ¿no? Entonces ya llegaban y entre todos lo abrazaban, ¿no? Así 20 unicornios rosas abrazándote. Y entonces ya, y se iban buscando a quién más abrazar y cosas así, como cosas muy locas, chistosas, graciosas, creativas, artísticas, poéticas. En mi caso, por ejemplo, también me tocó, pues, participar, ¿no? Apoyar, ser parte de esta locura. Entonces, y esa es la idea de la participación, ¿no? No es que es un evento que está planeado por más gente y que tú vas a consumir, sino que te invitan a participar, te invitan a que tú seas parte del evento. Tú estás co-creando este suceso, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, pues tuvimos que mover un colchón inflable hacia otro lugar y entonces, pues o sea, justo en ese momento, pues llegó una tormenta de arena, está todo lleno así de polvo por todas partes, había truenos y un poquito de lluvia, y entonces como que, wow, iba a ser bien difícil transportar esto de manera sencilla de un lugar a otro. Entonces decidimos usar un auto, y pues mi amigo me ayudó, o sea, fuimos en el auto por el colchón inflable. Entonces, bueno, pensamos, chin, pero no va a caber en el auto, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, pues, ¿qué tal si lo subimos al auto? Pero no se va a sostener, alguien tiene que irse arriba. Entonces, bueno, pues yo decidí irme arriba del auto, me subí al colchón inflable. Y bueno, era una escena tan poética porque pues polvo por todas partes, yo arriba de un colchón inflable, y un amigo me dio una lámpara de esta de mano, y aparte yo traía mi sombrero loco con alas como de Hermes, justo. Y entonces, pues no sé, sentí este momento tan poético y empecé a recitar como cosas, que la vida es sueño y que entonces la existencia gira en esta espiral donde momento tras momento co-creamos este juego y no sé qué. Entonces, como, no sé, me surgió ir diciendo esto, gritándolo encima del colchón móvil,
gritándole a la gente que veía eso, ¿no? Como dándole pequeños fragmentos de poesía, de filosofía, de reflexiones filosóficas, existenciales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco a lo que te invita a jugar, a participar, a co-crear, a no ser un espectador, un consumidor pasivo. Y bueno, estos son a grandes rasgos los principios que hacen que suceda esta belleza, esta bella locura o esta demencia sublime. Claro, de alguna manera este festival tiene como muchas facetas que se interconectan. Una de ellas es un aspecto onírico, que acá te quería preguntar precisamente por eso, por la temática particular de este año. El arte también está muy presente. Eh, Has hablado también de Burning Man como ritual. ¿A qué te refieres con esto, de ritual? Claro, pues es algo, digamos que uno de los preceptos implícitos de la cultura del Burning Man es el que el mundo contemporáneo, el mundo moderno, se estableció con una visión de la vida en la que, bueno, todo está en función de la lógica del consumo, de la compra, la venta, del desarrollo personal, individual, egoísta, del consumismo, de los valores de crear una familia, tener un auto, y tener una casa, y entonces ya, de eso trata la vida. En cambio, el Burning Man se plantea como una alternativa radical a decir, no, 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 a ver, hay algo aquí distinto que va más allá del ser humano, ¿no? De hecho, esa es otra de las cosas, por el cual el arte está muy presente, la idea de que el arte trasciende al ser humano y entonces toca una dimensión sagrada, de alguna manera, ¿no? Toca una dimensión eterna, toca puertas hacia un universo al que no se le puede entender y explicar de manera lógica y racional, y que entonces tú estás participando de esta locura que, pues, tal como han aprendido las culturas chamánicas, místicas, espirituales, pues esta dimensión no se puede explicar el por qué el ser humano tiene la necesidad de los rituales, ¿no? Hay una necesidad de entrar en diálogo con el universo simbólico, el universo que trasciende la racionalidad, y entonces el Burning Man parece ser un espacio para explorar ese tipo de prácticas rituales, porque bueno, en sí mismo, el Burning Man en sí es un ritual, ¿no? O sea, la quema del hombre ya es un ritual que une a toda una comunidad, que les permite como crear nuevas formas de entenderse a sí mismos, de vincularse con la sociedad o con su comunidad, de gente creativa, de gente que tiene una visión distinta al mundo ordinario. Y bueno, además, pues hay un montón de talleres, de cursos, de cosas que ofrecen distintos camps del Burning Man, en donde pues te enseñan rituales para hackear la conciencia ordinaria y entonces permitirte explorar más allá de la identidad habitual, por ejemplo, ¿no? Hay mucho también la idea de la magia, como que es una cultura en la que pues ya ha pasado por estos procesos de autodescubrimiento, autoexploración, en los que se entiende de manera implícita que el universo no es una cosa ahí afuera de nosotros, sino que nosotros participamos en ello, y entonces la magia se entiende como eso, ¿no? Un momento en el que tú estás co-creando la realidad, y la manera de hacerlo es justamente al marcar actos simbólicos, que son los rituales, y entonces, pues sí, hay dentro del Burning Man, pues hay momentos en los que se hacen procesiones, por ejemplo, al templo, que esa es otra cosa que mucha gente no sabe, pero que el Burning Man hay dos figuras importantes. Una es el hombre, la efigie del hombre que se quema, y la otra figura importante es el templo. El templo es un espacio en el que justamente se da el lugar para lo sagrado, ¿no? Entonces, la gente va y muchas veces, pues bueno, tampoco o sea, no es que se diga
qué se puede hacer o no en el templo, pero parece que hay una cultura colectiva en la que la gente sabe que el templo es para hacer un ritual de despedida, por ejemplo, de los seres queridos que fallecieron en este año, entonces la gente lleva fotos de sus seres fallecidos, o la gente lleva por escrito una carta que van a quemar de todas sus culpas o sus miedos, lo que quieren dejar atrás, o pues van a compartir sus penas, o etcétera, etcétera. Entonces, este templo justamente da la noción de que también, o sea, no es un espacio de puro festejo y pura fiesta y puro juego, o sea, sí, en gran parte esto permea todo, pero también es una ciudad, por lo que es como un momento, un espacio en donde se puede magnificar la experiencia humana en su totalidad, ¿no? Tanto la tristeza como la alegría, como el juego, como la sexualidad, como la creatividad, como todo, ¿no? Entonces, hay un espacio dedicado justamente a esto, a la exploración de qué pasa si exploramos nuestras emociones de manera ritual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me tocó ver en el templo que de pronto se hacían grupitos en donde se reunían en círculo y entonces alguien pasaba al centro del círculo y contaba sus penas, ¿no? Bueno, no les contaba, no les decía, sino que lo expresaba con un movimiento. Entonces, por ejemplo, alguien pasaba al centro, se tapaba los ojos y se hacía hacia abajo, ¿no? Entonces se iba y todo lo demás se paraban y hacían ese mismo movimiento, se tapaban los ojos, hacían la cabeza para abajo y le reflejaban al otro su expresión. Era una forma como de conectar, cómo se conectan los demás con mis emociones, con mi sentir, con mis expresiones, ¿no? Y luego alguien más pasaba al centro, hacía otro movimiento, a lo mejor se abrazaba a sí mismo, entonces ahora todos le reflejaban, se abrazaban a sí mismos y le espejeaban sus emociones, entonces se da muy comúnmente ese tipo de rituales, ese tipo de expresiones simbólicas que permiten entrar en contacto con algo más allá de lo humano, ¿no? Algo más allá de mi existencia individual. El ritual ayuda a entendernos como parte de un todo, como parte de algo que me trasciende, como parte de una comunidad, como parte de una humanidad, como parte de un universo. Entonces, eso es algo también clave de este evento, el que no es solamente sí, un festejo constante, una fiesta loca, sino que es también una exploración profunda acerca de la existencia humana, ¿no? En toda su profundidad y por tanto también con lo sagrado, con lo divino, con la espiritualidad. Precisamente de eso te quería preguntar, porque en tu podcast escuché que hablabas del concepto de espiritualidad electrónica, que me pareció muy impactante porque aparentemente esas dos palabras son contrapuestas, como puede ser que algo electrónico sea espiritual y al contrario. ¿Qué quieres decir con esto de espiritualidad electrónica? Claro, pues sí, mira, yo justo por mis estudios en filosofía de la religión y en antropología de las religiones, pues me gusta ver todos los sucesos desde este lente, ¿no? De esta óptica antropológica en la que sabemos que las sociedades desde el comienzo de la humanidad han creado distintos rituales, distintas formas de relacionarse con lo sagrado, con lo eterno, con lo espiritual, y que estos rituales, estas religiones, estas tradiciones sagradas, son también un reflejo de su época. Y tal vez sobreviven muchas de estas y actualmente nosotros somos herederos de las religiones más antiguas, del catolicismo, del budismo, del judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas religiones aluden a una realidad que es transhistórica, que es eterna, que está ahí a pesar de las épocas y de los cambios históricos y sociales y culturales, ¿no? Entonces, me parece que el Bunnyman justamente nace de este desencantamiento de los valores modernos, de los valores industriales, de los valores del consumismo, etcétera, etcétera, pero tiene también la profunda necesidad de conectar con algo más allá, justamente con lo divino, con lo sagrado,
pero ya no está conforme con lo que hemos heredado, digámoslo así, ¿no? Las religiones o las tradiciones espirituales heredadas, sino que quiere explorar distintas formas nuevas de sacralidad y entonces haciendo caso también al mundo contemporáneo, en donde existe la realidad virtual, existe la electricidad, el internet, los psicodélicos, los telescopios que nos permiten ver el universo lejano, la tecnología, etcétera, etcétera. Todo esto, Burning Man lo reinterpreta para usar como herramientas de exploración de lo sagrado. Y entonces eso es lo que a mí me gusta llamarle como una espiritualidad electrónica, porque justamente hay como una especie de sacramento con luces neones, con nuevas tecnologías, con proyecciones, realidades virtuales. Entonces, muchas de las instalaciones artísticas que ves tocan temas religiosos, pero a partir justamente de la realidad virtual. Te metes en una cabina en la que te pones unos lentes y puedes ver templos sagrados creados digitalmente, ¿no? O ves, por ejemplo, bueno, a mí me tocó, y también, por ejemplo, en el desierto, ahí en la noche, me causó mucho shock el que de pronto veo que en el aire se empieza así a manifestar, se aparece una cara gigante, y bueno, luego me di cuenta que estaba hecha como de 100 drones, ¿no? Entonces eran 100 drones creando una cara y esta cara como que volteaba a ver a la gente y luego se disolvía y se convertía como en mantarrayas que empezaban a volar por todas partes y luego se creaba como una especie de mandala, y luego, o sea, como ese tipo de cosas que nos traen de vuelta la sensación de lo mágico, de lo divino, de lo cósmico manifestándose el humano. Y hay muchos mensajes acerca de la divinidad, acerca bueno, por ejemplo, una instalación era una en la que había como un espacio que eran puras puertas, ¿no? O sea, puras puertas, así como haciendo un cuadrado hecho de puras puertas. Entonces tú te metías y por alguna puerta que escogías y al meterte te das cuenta que la puerta por donde entraste tenía una figura como de uno de los arcanos mayores del tarot. Y entonces entrabas y era como este espacio lleno de puras imágenes del tarot y te explicaba acerca de los simbolismos del tarot y que cómo el universo está intervinculado con estos simbolismos y no sé qué. O por ejemplo, había un camp que se llamaba Playa Alchemist, los alquimistas de la playa, que tenía una pirámide gigante hecha, bueno, donde se proyectaba, no sé si era videomapping o eran pantallas, pero, o sea, una cosa loquísima, una pirámide gigante en donde todo el tiempo estaban proyectando esos símbolos sagrados de la alquimia, del ocultismo, de la magia, y ahí daban talleres justamente de sex magic, o magia sexual, o de magia del caos, o de cosas así por el estilo. Había, por ejemplo, una escultura que era ¿cómo se llama esta figura geométrica hiperdimensional? Creo que le llaman el Metatron, ¿no? Que es como, bueno, no sé cómo explicarlo, pero es una figura geométrica multidimensional, pero que en este caso era así, esta escultura gigante con símbolos sagrados de muchas religiones y con luces neón brillantes, ¿no? Entonces te va a entender como si ahí hay algo enfocado o sea que es como un espacio en donde se da expresión a formas artísticas que tratan de apuntar a lo sagrado, a lo eterno, a lo divino, a lo cósmico, y también ayudarte a reflejarte en ello, ¿no? Ver tu divinidad en esto. Entonces, a mi parecer, es una manifestación de una nueva forma de entender la religiosidad y que es lo que yo llamo una espiritualidad electrónica. Vale, yo creo que queda claro que Burning Man favorece que se pueda observar la realidad de una forma no ordinaria, por todas estas experiencias espontáneas que ocurren, incluso se pueden ver como sincronicidades,
digamos que eso, que Burning Man lo favorece. Pero bueno, llega el último día, se hace la quema del hombre, se termina Burning Man. ¿Y cómo se puede trasladar eso a la vida ordinaria? ¿Cómo coger un poquito de esa esencia para llevarla a la vida ordinaria? Claro, pues bueno, esto es el reto, porque creo que Burning Man es una cosa increíblemente wow, o sea, te deja sin palabras, es muy difícil explicarlo, lo que vives ahí te transforma, te cambia la vida, te cambia la manera de pensar. Y bueno, ¿qué pasa cuando regresamos al mundo ordinario, no? Entonces, pues, de hecho, mucha gente se dedica a ofrecer eventos de integración del Burning Man, ¿no? Tal como si fuera una experiencia psicodélica, pues tratas bueno, a ver, ¿cómo llevas a la vida cotidiana esto que aprendiste ahí, ¿no? Esto que viviste, tu nuevo entendimiento acerca de ti mismo, tu nuevo entendimiento acerca de cómo te puedes relacionar con las personas, o qué puedes hacer, o qué puedes crear, etcétera, etcétera. Entonces, algo que se hace es que, pues la gente, digo, va gente de todo el mundo, ¿no? Entonces, algo que se hace es que, pues tú cuando regresas, tratas de buscar a otras personas que han ido al Burning Man y que viven en tu ciudad. Entonces empiezan a crear como pequeños subgrupos, donde pues te reúnes para compartir lo vivido y reflexionar conjuntamente qué podemos hacer para llevar a cabo esta transformación interna hacia nuestro mundo exterior. Bueno, esto por un lado, o sea, las reuniones regionales. Hay gente que también, de hecho, pues en su ciudad conocen a muchos otros burners, le llaman los burners a los que asisten al Burning Man, y entonces puede que se junten para crear lo que se llama también un regional, que es un mini Burning Man, basado en donde estás, ¿no? Entonces, tengo entendido que en España hay un regional, no sé exactamente dónde, pero hay un regional de Burning Man, sí, o sea, métanse a la página oficial de Burning Man y busquen regionales, y ahí aparecen la lista bueno, aparecen un mapita en donde hay regionales, ¿no? Entonces te conectas con la gente que hace regionales y empiezan a co-crear proyectos y decir, pues bueno, nos unimos para crear una instalación y ponerla aquí, no sé qué, o eventos, o experiencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que algo de esto, pues es justamente cómo podemos trasladar esta sociedad tan alternativa a un mundo mucho más estructurado. Bueno, primero, pues hacer cambios en ti mismos, ¿no? O sea, el saber que si yo ya me atreví a hacer tal o cual cosa allí en el Burning Man, pues, ¿por qué no darme momentos aquí de ser más auténtico y expresarme verdaderamente cómo siento o lo que vivo, y proponer crear comunidad, para juntos hacer algo, ¿no? Algún evento, algún proyecto, alguna escultura, algún taller, etcétera, etcétera. Es difícil realmente trasladar todo lo del Burning Man, pero puedes hacer pequeños cambios en ti mismo y reflejarlos con tu comunidad, encontrar también a la gente que resuena con tu nueva identidad, y a partir de esto, pues ver qué surge en co-creación. Entonces, y ahora que recuerdo, hay algo aquí muy interesante que nos compete a todos. Es que, bueno, tengo una querida alumna y amiga, Susana Pacheco, que conoces bien, Miguel, y que justo me platicó que, pues, me parece que tú tuviste un sueño en el que ella estaba haciendo integración de Burning Man a través de sueños. Entonces, esto me parece genial, esto me parece una maravilla, porque otra manera justamente de integrar el Burning Man a tu vida puede ser a través de los sueños que tienes después, porque mucha gente vive esta cosa de que después del Burning Man sus sueños se revolucionan y empiezan a tener experiencias oníricas muy reveladoras, muy impactantes, muy diferentes a los sueños ordinarios, y qué mejor que hacer uso de las herramientas de trabajo con sueños para integrar los cambios en la psique profunda que ha detonado el Burning Man. Entonces, yo creo que todavía estamos buscando maneras
nuevas de integrar estos cambios, y me parece maravilloso este sueño que has tenido, Miguel, y que pues mi querida Susana, pues lo ha aceptado como un reto, ¿no? De, bueno, va, entonces armemos algo para integrar la experiencia del Burning Man a través de los sueños. Claro, me parece que es precisamente lo central. Es un desafío esta labor de integración, pero es verdad que tenemos pues, muchas herramientas que ayudan a romper pues, con las corazas y con lo convencional y todo esto, pero lo difícil luego es realmente hacer la labor de integración. Y que no se quede solo en un escape de la vida ordinaria, porque me aburre, porque me siento mal, porque estoy frustrado, entonces me voy al Burning Man y me desfogo ahí y luego vuelvo a lo mismo. O a lo mejor se puede hablar de los sueños lúcidos, de las experiencias psicodélicas y demás, que sean como una especie de escape. Entonces, lo verdaderamente esencial es convertir cada una de estas experiencias u otras herramientas en algo que luego se pueda integrar y de verdad se hagan cambios, aunque sean pequeños, y lleven a un camino distinto del que estás siguiendo. Parece que esto es lo esencial. Pues, Soneiros, muchísimas gracias. Me ha parecido súper interesante. Me han entrado muchísimas ganas de ir y experimentarlo. Miraré lo de los eventos regionales, a ver de qué va, a ver si hay posibilidad. Y nada, muy agradecido por tu visita al canal. No, gracias a ti, Miguel, gracias por abrir este espacio y pues tener esta visión amplia, ¿no? De entender también los sueños en un sentido cultural, ¿no? Porque el Burning Man es como una especie de sueño de la humanidad, ¿no? O sea, tal como hay un mundo consciente, dominante, o sea, un ego en nuestra persona. Cuando dormimos, cuando se apaga el ego, cuando se apaga la conciencia ordinaria, sucede esta locura onírica del inconsciente, que permite las fuerzas caóticas crear y recrear y mostrar nuevas posibilidades. Lo mismo para mí es el Burning Man. El Burning Man es como un sueño de la humanidad, ¿no? Es como un momento en el que el mundo ordinario se pone en pausa y entonces se permite la eclosión de estas energías creativas y creadoras del inconsciente, del sueño, y esto pues, nos permite repensar nuestra vida, nuestra existencia, nuestra identidad, y pues bueno, tal vez la interpretación, la integración de esta experiencia puede llevarnos a transformarnos como individuos y tal vez también como sociedad. Entonces, pues muchas gracias por abrir este espacio para discutir de este tema. Gracias por invitarme y pues, bueno, no hay más que seguir agradeciendo y co-creando. Un fuerte abrazo, Neiros. Un fuerte abrazo, Miguel.